¿Cuántas veces han tenido dolores de espalda, ¿no? Sobre todo de la columna lumbar bien baja, la cintura o incluso las caderas? Pero también, ¿cuántas veces han tenido problemas gastrointestinales, como lo que sería el colon irritable o el síndrome de intestino irritable, que nos da ese dolor después de comer, tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco? Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que ambas patologías se relacionan entre sí? Que una es consecuencia de la otra. Bueno, en este video te voy a explicar por qué pasa eso, cuáles son las causas y también te voy a explicar cuáles son los síntomas para que puedas empezar a identificarlo. Y por supuesto, como siempre en todos los videos, te voy a explicar cuáles son los mejores tratamientos naturales para tratar esta patología. Comenzamos. Nosotros podemos sufrir dolores de espalda por un montón de causas. Las más comunes: hernia de disco, artrosis, contracturas, bloqueos articulares, esfuerzos, accidentes. Bueno, puedo estar todo el día. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al médico, idealmente al traumatólogo, nos manda a hacer una resonancia, una radiografía, nos revisa y en muchas oportunidades nos manda a hacer tratamientos que no nos dan resultado. Por otro lado, muchas veces tenemos lo que se llama tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco, lo que se llama colon irritable o síndrome de intestino irritable, y esto tiene que ver con una disfunción del intestino. Es decir, no tiene ningún problema estructural, pero funciona mal. ¿Por qué funciona mal el intestino si no tiene ningún problema estructural? Bueno, el problema está acá. Muchas veces los problemas de estrés, angustia, ataques de pánico, ansiedad, un montón, sobre todo los problemas que tienen que ver con la cuestión psicoemocional, afectan directamente y sobre todo a lo que sería el colon o el intestino grueso. A ver, para que se den una idea, el intestino grueso tiene una parte que sube, otra que va para el costado, otra que baja y que termina en lo que sería el inodoro, básicamente. Lo que va haciendo es el último tramo del intestino y va absorbiendo del bolo alimenticio los nutrientes y el agua. Entonces, estos movimientos, que se llaman movimientos peristálticos, son micromovimientos que van haciendo que el bolo alimenticio vaya avanzando hasta llegar al final. Entonces, se va absorbiendo todo esto. Si estos movimientos peristálticos son muy lentos, se va a absorber mucha agua y vamos a tener una constipación. ¿Por qué? Porque va a ser muy sólido. Entonces vamos al baño, cada 4 o 5 días y tenemos la barriga así inflamada. Y a lo mejor ni siquiera comimos. Por otro lado, lo que podemos tener es esos movimientos muy rápidos. Entonces, el intestino no logra absorber el agua ni los nutrientes. Entonces, vamos a tener diarrea, pero también vamos a bajar de peso. ¿Y por qué? Porque no se absorben los nutrientes, entonces tampoco tenemos en el cuerpo y bajamos de peso. ¿Por qué un problema del intestino grueso nos da dolores de espalda? ¿Cómo llegamos a tener un problema en la columna si el problema principal es en las vísceras? Miren, si ustedes pudieran ver anatómicamente por dentro del cuerpo, se darían cuenta que están muy cerquita uno de otro. Y muchas veces, muchos piensan que los órganos están adentro del cuerpo como si fuésemos una bolsa de papas, y no es así. Los órganos están bien divididos, tabicados, bien sostenidos por unas capas que se llaman serosas y que lo que hacen es conectar los órganos, pero también tenerlos divididos. ¿Pero qué pasa? Si nosotros tenemos un problema en el colon, esto va a irritar e irradiar hacia todos lados. ¿Y hacia dónde? Hacia la columna. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir hacia la columna? Porque las raíces nerviosas que salen de la columna van hacia todos los órganos, incluyendo el colon. Entonces, cuando el colon esté irritado, va a afectar a la columna. ¿Y qué parte de la columna? La columna media. ¿Por qué? Es así. La columna dorsal baja y lumbar alta emergen las raíces nerviosas que van sobre todo hacia las vísceras. Entonces, si tenemos un problema en el colon, va a irritar estas raíces nerviosas y hay un músculo muy importante que se llama cuadrado lumbar que sostiene de manera bien íntima la columna y cuando esto pase, se va a poner en espasmo bien duro y va a rigidizar el centro de la columna, es decir,
la mitad de la columna no se va a mover porque este músculo no se lo va a permitir. Y si no se mueve la mitad de la columna, se va a mover el doble, arriba y abajo, sobre todo abajo. Y los discos, que son lo que están entre medio de las vértebras, que son estos adaptadores articulares, los de abajo se van a mover el doble y los de arriba no se van a mover para nada. Y un disco que se mueve el doble genera una hernia de disco. Sobre todo, y si ustedes lo sufrieron, seguramente van a saber de lo que les hablo, el segmento L5-S1, es decir, el último disco de la columna, porque es el más vulnerable y es el que más se mueve. Entonces muchas veces tenemos una hernia de disco, vamos a hacer tratamientos, pero el problema no está ahí, el problema está más arriba, que tampoco está ahí porque está en el colon. ¿Se dan cuenta cómo es una pelota de nieve, un efecto dominó que no termina jamás? Por eso los tratamientos tienen que ser de manera integral, tienen que ser abarcativos y de punta a punta. Y empecemos. Hablemos de los tratamientos. Por un lado, tenemos que trabajar la causa principal. ¿Qué fue lo que en principio, lo que inicialmente generó todo este desajuste y que tiene que ver con el estrés, con la parte psicoemocional? ¿Por qué? El intestino se lo llama la sexta neurona. Está directamente ligado, tiene una conexión directa. Entonces, cuando tengamos algún problema psicoemocional, vamos a tener, y por lo muy general, colon irritable o el síndrome de intestino irritable. Entonces, empecemos por ahí, un espacio analítico que nos dé algún lugar donde nosotros podamos trabajar un poco lo que nos está pasando. Y si queremos, hay terapias abreviadas, nuevas, más modernas, como la decodificación biológica, las constelaciones familiares, lo que se llama EMDR, que les dejo en la descripción del video a qué se refiere cada una de estas siglas, pero todo apunta a poder trabajar los problemas psicoemocionales que nos están generando este desajuste con efecto en la columna. Y hacia ahí vamos después o simultáneamente. Yo la verdad es que les recomiendo que trabajen todo junto. Por un lado la parte gastrointestinal, los problemas del estrés y simultáneamente podemos trabajar con las manos la columna y las vísceras. A ver, existe algo que se llama osteopatía, la quiropraxia, praxis vertebral, terapia postural. Miren, ya les nombré 4 técnicas que ustedes pueden buscar para, por un lado, mejorar todo el mecanismo visceral. Esto se trabaja con las manos, se van compensando estas compresiones de estas serosas, de estos tabiques que se han corrido, trabajando para que le llegue mejor calidad de sangre al intestino, mejor inervación y después también tenemos que trabajar la columna, desbloqueando este sector medio que está completamente en espasmo, mejorando también la parte baja de la columna para que deje de tener tanta exigencia e incluso podemos compensar en las caderas, sobre todo la cadera izquierda porque el colon descendente es el que está más afectado. Y también nos puede dar problemas, dolores a nivel cervical bien alto en lo que sería cérvico-occipital, que nos puede dar un dolor en media capucha, en toda la cabeza, incluso hasta dentro y arriba del ojo. Fíjense hasta dónde llega un problema del intestino, ¿no? Estamos hablando de la otra punta, pero es así y hay que trabajar todo junto. Y por último, pero por eso no menos importante, tenemos que trabajar con algo que se llama PNI, psiconeuroinmunología, y tiene que ver con suplementos que en su mayoría están compuestos de medicina ortomolecular, que lo que vamos a intentar hacer es mejorar el funcionamiento de todo nuestro organismo, sobre todo de nuestro organismo visceral, porque a lo mejor comemos re bien, ensaladita, pescadito, toda nuestra dieta está perfecta, hacemos ejercicio, pero el metabolismo está desfasado, hay algo que no termina de solucionarse. Bueno, con estos suplementos y con todo lo demás que les dije, porque esto es un combo, hay que trabajarlo de manera integral, podemos apuntar a una mejoría sostenida en el tiempo para que no recidive, es decir, para que no vuelva el dolor. Bueno, espero que les haya gustado el video, es súper completo, bien comprimido. Cualquier duda la pueden dejar más abajo. Si es algo más urgente, mándenlo por WhatsApp, se los dejo abajo el número. Y si les gustó el video, por favor no se olviden de poner like y suscribirse. También ahora se pueden unir al canal porque eso nos ayuda a nosotros mucho a crecer. Bueno, les mando un saludo muy grande de Argentina y nos vemos en el próximo video. Chau.